8, 9. ¿Qué onda, chamacos, chamacas? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Aquí estamos dándole duro al entrenamiento del bíceps. Si ustedes quieren tener bíceps de acero, fuertes y el mejor rango de movimiento, quédense en ese video donde vamos a mostrar desde el punto biomecánico cuál es el ejercicio del bíceps para estimular en todo su rango del movimiento. Quédense y sabrán datos muy importantes desde el punto de vista biomecánico que no sabían. Bueno, el movimiento más eficiente para hacer la flexión del codo es esta. Tenemos esta postura y flexionamos el codo. Aquí estamos ejercitando una parte de supinación mientras hago la flexión del hombro. Este movimiento hace que el bíceps tenga el mayor recorrido posible. ¿Qué es el bíceps? El bíceps nace desde la parte, tiene dos cabezas, una la larga y la corta. La larga pasa a través de la cabeza del húmero, se inserta en la parte superior de la cavidad glenoidea. Y la corta se inicia desde el apófisis coracoides. Esas dos cabezas se fusionan en una y se insertan prácticamente en la tuberosidad bicipital del radio. Bueno, pues para explicar esta postura, este movimiento, ¿por qué es la más eficiente? No estoy diciendo de que es para generar mayor fuerza al bíceps, sino que es la más fácil para mover un objeto. Evolutivamente, este gesto es completamente natural, es el más eficiente. Por ejemplo, si ustedes tienen un plato de comida, ¿qué hacen? Pues aquí está el platito de comida, vean cómo está la mano, está en forma en prono, luego supinas y flexionas. Este es un movimiento completamente natural y por evolución es el movimiento más eficiente posible. Entonces, en este gesto podemos realizar o levantar objetos con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque esta postura, esta flexión del codo, ese posicionamiento es el más eficiente, el que gasta menos energía. Bueno, vamos a un esquema donde les voy a mostrar individualmente estos músculos. Bueno, ya estamos acá en esa representación, en un esquema que he construido para observar muy bien cómo es la ejecución de este movimiento. Vamos a empezar primero, cuáles son los músculos principales, cuáles son los músculos motores, lo que es la flexión del codo. Esos tres músculos, uno de ellos es el supinador largo, lo que es el braquial anterior y el bíceps. Vamos primero a ejemplificar cómo aporta en la flexión el supinador largo. Por ejemplo, aquí tenemos donde está insertado el supinador largo. Está una parte insertada en lo que es el húmero y en el radio. Nosotros, cuando está en pronación, el músculo del supinador largo está completamente extendido, está en su máxima extensión. Cuando hacemos la supinación, el músculo supinador largo se va contrayendo. Mientras se sigue flexionando, el músculo largo se sigue contrayendo. Entonces tiene una componente, aparte de hacer la supinación, una componente, la fuerza que podemos ver acá en esta liga, tira hacia arriba generando una flexión de hombro, de codo. Esta es la aportación que nos da el supinador largo en la flexión del codo. Ya tenemos acá ya puesto el braquial anterior. Este músculo es el que realiza solamente la flexión del brazo, lo que es el codo. Fíjense en este caso, yo aquí estoy supinando y pronando, pero el braquial ni se inmuta, no hay ningún cambio de su distancia, de su elevación,
Simplemente su función es flexionar el codo. Aunque yo haga la pronación o supinación de esto, prácticamente el braquial no hay ningún cambio. Simplemente su función es flexionar el codo, como lo pueden observar. Bueno, pues en su conjunto, aunque yo haga una postura, si yo quiero trabajar solo el braquial, no se puede, ¿sí? Aunque yo lo supine y todo, pero sí hay ciertas posturas en la cual podemos canalizar parte de esa energía que se vaya al braquial anterior, ¿sale? Vamos a ver cómo interactúa el músculo bíceps. Bueno, ya hemos colocado ya el bíceps en nuestro diagrama. Bueno, en este caso hemos construido una simulación del codo, de la flexión del codo. Lo que podemos observar, el bíceps está insertado en lo que es la tuberosidad bicipital del radio. Cuando está en prono y hace la supinación, ¿ok? Lo que está haciendo es acortar el bíceps. Fíjese, hago la pronación, se estira un poco el bíceps. Ahora hacemos la supinación, se acorta. En este caso, el bíceps está liberando energía. Cuando el bíceps se acorta, libera energía, está generando trabajo. Ahora bien, cuando empezamos con esta postura y hacemos este ejercicio, este movimiento, ¿sí? Estamos prácticamente estirando por completo el bíceps y está liberando toda la energía. Por ejemplo, está acá. Aquí el bíceps se contrae, produciendo una supinación mientras flexiona el codo. Y ya cuando está en una parte más en cierta de flexión, aquí como el bíceps no está conectado con el húmero, sino que por el hombro, ocurre una flexión de hombro. Entonces el bíceps tiene muchos movimientos, bueno, realiza muchos gestos. Primero, pues da una potencia en la supinación. Esta potencia porque es músculo muy grande y genera una fuerza tangencial al radio. Cuando esa fuerza ejerce de forma tangencial, hace rota al radio y le genera una potencia a lo que es la supinación. También genera una flexión y como el músculo del bíceps está muy contraído y hay mucha tensión, pues ocurre una ligera flexión de hombro. Por eso cuando hacemos un ejercicio, por ejemplo, hacemos eso, dice tu entrenador, ok, deja esto completamente vertical, no lo muevas y hagas esto. ¿Ok? Sí, es cierto. Sí, esa es la postura, pero cuando hacemos poco de peso, si tú quieres darle, hay otros entrenadores que dicen, bueno, agarra tu bracito, adelántalo un poquito. Eso es verdad porque estamos flexionando el hombro, estamos acortando. Pero a mí me gusta hacer este ejercicio, dejarlo completamente vertical. Aquí hacemos la supinación, lo contraemos y un pequeño gesto en la flexión del hombro, ¿sale? Esto nos va a ayudar un poquito para mejorar este ejercicio. Y como vieron, el bíceps es un músculo que da muchísimos gestos. Primero genera la supinación, flexión del codo y además flexión del hombro. Y además como el bíceps genera una fuerza, como estamos hablando en 3 dimensiones, genera un torque a rotación del húmero y ocurre una rotación hacia afuera, sale una rotación hacia afuera. Esto es lo que te genera también el músculo bíceps. Ahorita vamos a poner los 3 músculos juntos y cómo trabajan en sinergia para hacer este movimiento. Ya tenemos instalado nuestros 3 músculos principales, nuestros 3 músculos motores. Ya está aquí el supinador largo, el bíceps y el braquial anterior. Ahora vamos a hacer este gesto. ¿Cómo trabajan estos 3 músculos en sinergia? No se pueden aislar esos músculos. No puedo decir que el músculo bíceps trabaje solo y los dos no.
los tres van a trabajar en sinergia. ¿Qué significa sinergia? Que trabajan en conjunto, ¿sale? Por ejemplo, aquí ya está prácticamente extendido el bíceps, todo ya está extendido completamente. También el supinador largo y también el braquial anterior. Cuando hacemos ya el ejercicio, cuando empezamos a supinar y flexionamos el codo, es lo que está ocurriendo. En este caso, el supinador se acorta, el bíceps se acorta y también el braquial se acorta. Ya aquí se va subiendo, va levantando y todo este movimiento está aportando energía, estamos suministrando energía. Ya cuando estamos en la parte más arriba, aquí lo que es el hombro, hay una flexión de hombro. Entonces el húmero tiende a subir un poquito. Vamos a ver qué pasaría. Fíjese. Aquí ya puse una pesita más, menos pesada. Aquí tenemos, acortamos y hacemos todo ese movimiento, es lo que está ocurriendo. Y cuando llegamos a esa parte, cuando ya el bíceps está muy contraído, hacemos ese pequeño gesto. Si tú levantas más de esa postura, ese movimiento, ya trabajas el deltoides. Y tú no quieres trabajar el deltoides, tú quieres trabajar los bíceps, porque es lo que tú quieres fortalecer. Depende de los fines que tú quieras. Si quieres sacar hipertrofia, hay otros ejercicios en los cuales tú puedes desarrollar el bíceps. Pero si tú haces atletismo, haces natación, pues ya requieres otros ejercicios vinculados con este deporte. Bueno, pero ¿cómo se aísla esos músculos? Fíjese, vamos a ver. Tenemos acá nuestro esquema. Fíjese, si yo agarro ya el movimiento en supinación, ya está supinado, se dan cuenta que el bíceps, lo que es el movimiento, el músculo supinado largo, ya no se acorta, ya se acortó, pero en todo el movimiento ya está cortado, aunque se siga cortando un poquito, pero ya no libera más energía, porque ya no se puede contraer más. Entonces, esa energía que deja de aportar el supinador largo, ¿dónde se va? Se va en el bíceps y en el braquial anterior. Es la forma como se puede aislar, es prácticamente dejar que un músculo no libere toda la energía. Por ejemplo, si un músculo se contrae en lo más que se puede, libera toda su energía. Pero si un músculo no se contrae, pues ya no está liberando todo el potencial de la energía. Entonces toda esa energía lo va a absorber los otros músculos. Hay un concepto físico que se llama trabajo. El trabajo es fuerza por distancia. Entonces si un músculo tiene una fuerza y hace un recorrido, una distancia, se contrae, libera mucha energía, libera energía en este caso. Entonces es la forma como muchos entrenadores pueden aislar los músculos. Lo que está haciendo es prácticamente inhibir un músculo, pero no significa que se aísle, que ese músculo deje de funcionar, sigue funcionando. Como el supinador largo ya está, no hay la supinación, ya no hay gasto de esa energía en supinación, pero el supinador largo está contraído de una forma isométrica. Pero no tan isométrica, porque también cuando flexionas también hay un pequeño acortamiento, pero muy pequeño. Entonces en ese acortamiento pequeño ya no libera esa energía, y toda esa energía tú la necesitas para levantar la pesa. Entonces toda esa energía pues se va al bíceps. Por ejemplo, pues, hay un concepto que vieron en física, se llama energía potencial y energía cinética. Yo necesito generar energía para levantar esto, entonces yo necesito esa energía para mover esto. Entonces toda esa energía, si unos músculos están inhibidos, entonces toda esa energía se va a canalizar en el bíceps. Por eso es muy importante tener estos conceptos biomecánicos. Ahorita les voy a mostrar, voy a poner un marcador para que ustedes puedan ver cómo es la rotación. Bueno, hemos puesto ya nuestros marcadores. Ahorita vamos a empezar a introducir las partes matemáticas de lo que es la flexión del codo. Aquí he puesto el punto A, que es la articulación del codo, el punto B, que es donde está insertado el bíceps, el punto D, donde voy a poner nuestra mancuerna, y el punto C, donde está insertado el bíceps en el hombro. Y aquí tengo esta, es una varillita para indicar que va a haber una rotación externa del húmero, ¿ok? Bueno, una rotación interna, bueno, externa del húmero, ¿sale? Fíjese, aquí empezamos mi ejercicio.
vean, esta varillita va apuntada hacia ustedes. Ahora, si yo hago la supinación, la varillita queda quieta, pero llega un momento en que ya no puedo supinar más. Entonces ahorita se van a activar mis manguitos rotadores y la varillita pues se cambió su posición, ya giró una rotación externa. Ahora, pero si ustedes no quieren trabajar, si quieren ver cómo trabaja el bíceps, fíjense, aquí empezamos el movimiento, supinamos y al final pues ya prácticamente roto, y no es mis manguitos, simplemente es la acción del bíceps que hace que rote. Ahora si lo bajamos, véanlo, llega hasta por acá, ok. Eso ya no es por mi manguito rota, simplemente por la gestión lo que es del bíceps, y esto genera un torque sobre el húmero y hace que se gire, pero es muy leve, ok. Toda la potencia lo pueden dar los manguitos rotadores, y lo que son los deltoides en conjunto puede dar esa potencia, pero es un pequeño gesto que tiene nuestro bíceps. Ok, a veces cuando van a entrenar, ¿sí? A veces adelanta tu brazo un poquito para que hagas este movimiento, es bueno, ¿sí? Pero también es bueno mantenerlo completamente vertical, y cuando ya estás en la parte de la flexión un poquito más, haces ese gesto. Entonces prefieres trabajar un poquito dinámico. Si te pasas, ya trabajas el deltoides, como ya había comentado antes. Bueno, pues vamos a las partes matemáticas, a la parte más sabrosa de este video. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible en esta parte. Yo sé que hay muchos de ustedes no saben las matemáticas, pero me gustaría que ustedes vieran cuál es la importancia de la matemática y lo que es de la física para estudiar el movimiento del cuerpo. Es muy importante, y además van a entender algo. Por ejemplo, cuando ustedes alzan un objeto, por ejemplo, esta pesa es de 10 kilogramos, ¿okay? Estoy levantando una masa de 10 kilogramos. En realidad, ¿cuánta tensión está recibiendo esos cuerpos? ¿Cuánta tensión está recibiendo los músculos en nuestro cuerpo, en nuestros huesos, en nuestras articulaciones? Y esto lo podemos determinar por medio de las matemáticas, por medio de la biomecánica. Espérense, véanlo. Voy a tratar de resumirlo o hacerlo un poquito más rápido, pero si están interesados en la parte matemática, voy a ir a subir videos relacionados con los vectores. Vamos a utilizar los vectores, por eso puse las marcas, porque vamos a usar vectores para resolver esta problemática que es lo que es del bíceps. Vamos y síganme. Bueno, aquí ya tenemos la representación esquemática para la flexión del codo. Vamos a considerar, para este análisis, vamos a considerar que la flexión del codo no va a haber la supinación, tampoco no va a haber rotación externa del hombro, y solamente lo que vamos a considerar es el músculo bíceps. Vamos a analizar solo el músculo bíceps, vamos a quitar el supinador largo y el braquial anterior. ¿Para qué esto? Para simplificar, ¿no? Para aislar cómo está trabajando el bíceps por sí solo. Bueno, para empezar, el ángulo que se mide para la flexión siempre es por el eje vertical hacia el antebrazo, pero con fines para esos temas, bueno, para la representación gráfica, para las coordenadas en X y Y, el ángulo siempre lo vamos a medir del eje X hacia el antebrazo. Entonces en este caso sería 90 menos teta, que es el ángulo que vamos a utilizar para sacar las componentes de las fuerzas. Como ya había comentado, el análisis lo vamos a resolver por vectores, y es importante que los vectores tengan su inicio y su final, sus coordenadas. En este caso hemos puesto las coordenadas A, B, C y D, como había puesto los ejercicios previamente. La coordenada A, que va a ser la articulación, va a ser nuestro origen, que es 0,0. La coordenada B sería B coseno 90 grados menos teta, pero al transformarlo usando una trigonometría, obtenemos una manera más simplificada, como lo observamos. Igual para hacer para el punto D, sus coordenadas en el punto D, donde estamos agarrando la mancuerna, sus coordenadas serían estas, sería D es igual, bueno, entre paréntesis sería D seno de teta, coma, menos D coseno de teta. Y la coordenada en C sería en X sería 0, y C sería arriba, entonces sería C minúscula. Bueno, para hacer también este análisis vamos a despreciar
la parte dinámica. ¿Por qué? Porque el movimiento que vamos a ejecutar es muy lento, y entonces las partes dinámicas pues quedan un poco sesgadas, no, bueno, quedan aisladas, no intervienen en mucho en este problema. Entonces consideramos que el movimiento en el bíceps va a ser casi estático, y además pues las aceleraciones son pequeñas y lo vamos a considerar estático. Otro, cuando manejamos que es un movimiento estático, vamos a utilizar la segunda condición de equilibrio, que es la suma de momentos. En este caso vamos a agarrar como punto de referencia la articulación A. Por eso ponemos acá que la suma de los momentos con respecto al punto A es igual a 0, porque el torque va a ser lento, va a ser 0 en este caso. Bueno, por definición el momento es fuerza por distancia, y en este caso, como manejamos vectores, va a ser producto cruz. Entonces tenemos dos momentos, que es el momento generado por la fuerza del bíceps y la de la mancuerna. Entonces esos dos van a mantener un equilibrio. Entonces la suma de momentos va a ser 0. Al final del video voy a poner los links para que ustedes puedan ver cómo se saca los vectores, las líneas de acción, cómo sacar el vector unitario y demás operaciones con vectores. Bueno, entonces primero vamos a hacer allanar los vectores líneas de acción. Entonces los vectores línea de acción va a ser nuestro andamiaje, porque ahí vamos a construir los vectores de fuerza y los vectores de distancia que me está pidiendo el torque o el momento, porque el torque es fuerza por distancia. En este caso sería la distancia sería R y la fuerza sería F, como observamos acá. Aquí está R, que es nuestra distancia de punto A hacia B, multiplicado por la fuerza vectorial del músculo, más el torque generado por el peso, que es la distancia que va de A hacia D, multiplicado por el peso vectorial del que tenemos acá de la mancuerna. Entonces sacamos la línea de acción, que va de A hacia B, el vector línea de acción que va de B a C, y a partir de aquí vamos a sacar el vector unitario para el bíceps, y en la cual sería de esta manera. Ese sería nuestro vector unitario. El vector unitario simplemente es el vector línea de acción que va de B hacia C, que es esta parte, va aquí, y lo dividimos entre su magnitud, entre el tamaño del vector. Entonces lo dividimos, que es la raíz cuadrada, como observamos acá abajito, y así hemos convertido un vector unitario. De este vector unitario lo simplificamos y obtenemos esa expresión. Ahora, una vez que ya hemos creado nuestro vector unitario, ahora vamos a multiplicar por FM. FM va a ser la tensión del músculo, es la intensidad de esa fuerza. Como esa intensidad no la conozco, es una variable, entonces en este caso la multiplicamos y la multiplicamos por FM por el vector unitario. Entonces nos quedaría de esta manera. Toda esa expresión que tenemos acá es el vector unitario multiplicado por esta variable que es FM, es la fuerza o la intensidad o la tensión del músculo bíceps. Ya una vez que tengamos esto, ahora vamos a calcular la fuerza vectorial del peso, que en este caso es muy sencillito. El peso es masa por gravedad, nada más que el peso, su sentido va hacia abajo, y la dirección es la J, que es el vector unitario del eje Y. Entonces en este caso W mayúscula con su flechita es el vector, es igual a menos masa por gravedad por J, que es el vector unitario del eje Y. En este caso calculamos ya el producto vectorial del torque del músculo bíceps. El torque, pues como lo representamos acá, es R cruz F, que es los dos vectores al multiplicar. Esto es lo que podemos sacar de la matriz de esta operación para no congestionar en la matriz que tenemos acá adentro. Aquí tenemos I, J y K. En vectores, manejamos un sistema 3D, pero en este caso tenemos la I y la J, que es X y Y, pero la K hay que ponerla porque lo vamos a hacer por la regla de Kramer. En este caso, pues en los vectores de R no tenemos en K, porque pues estamos en un plano, igual que la fuerza del bíceps lo vamos a considerar como un plano, y en este caso la K es 0. Entonces, para hacer la regla de Kramer, vamos a agarrar las dos primeras, estas I y J, esas dos, y la colocamos al ladito, y luego hacemos la multiplicación. Multiplicamos I por esto da 0, igual aquí va a dar 0, pero aquí en K ya no va a dar 0.
y nos queda esa expresión. Ahora multiplicamos, pero cambiando el signo. Obviamente pues aquí hay un 0, se anula también en este caso, y cuando multiplicamos otra vez por la K, aquí ya no se anula. Entonces ahora vamos a simplificar esa expresión. Ya se empieza a complicar, pero pues al simplificar se reduce a esta expresión. Y ahorita vamos a sacar el producto vectorial, pero de la fuerza, el torque del peso. En este caso hacemos lo mismo, que es R, que es la distancia de la articulación A hacia D, producto de la fuerza vectorial del peso, que sería esto. Ahí está acá. Entonces hacemos lo mismo. Aquí ya no podemos factorizar porque pues, está muy sencillo, está más compacto las componentes de X y Y. Aquí tenemos I y J, ponemos la K, que es 0 y 0, porque no hay componente en K. Recuerden que en 3 dimensiones este sería el eje X, la Y, la J y Y, y la K va hacia ustedes. Entonces, como no manejamos en 3 dimensiones, pues ponemos la K 0, 0. Regla de Kramer, ponemos las dos primeras, la I y J, y cruzamos. En este caso es 0. Aquí en la J también 0, porque hay un 0 en esta diagonal. En la K, que sigue, aquí ya no, nos da menos masa, gravedad por D, por el seno de teta, y K, que es la dirección, el vector unitario del eje hacia ustedes. Ahora hacemos la diagonal de I. Tampoco es 0 porque pues hay un 0 entre ellos, otra vez 0 y también da 0. Entonces ahí hemos terminado y aquí nos da el producto, bueno, lo que es el momento sería, en este caso de P sería menos la masa, es M por G por D por seno de teta, dirección K. Ahora de la relación, ¿se acuerdan que al principio la suma de momentos es 0? Ahora vamos a poner todos los productos o los momentos que hemos calculado, esos dos momentos de el torque que genera la fuerza del músculo y el peso. Sustituimos los valores y obtenemos esto. De estos valores que tenemos acá, vamos a despejar la fuerza del músculo, porque realmente es lo que yo necesito. Necesito saber la intensidad de la fuerza del bíceps a lo largo de la flexión del codo. En este caso despejamos FM y nos da de esta manera. Aquí he puesto de amarillo esta expresión porque es base de la ecuación que vamos a utilizar en el movimiento. Esta ecuación nos está describiendo cuál sería la tensión de ese músculo a lo largo de la flexión desde 0 grados hasta 145 grados que podemos flexionar el hombro. Entonces aquí está todo plasmado, aquí está toda la información. Esa es una belleza de las matemáticas y esto es lo que vamos a estudiar un poquito más adelante en un graficador para ver todo ese análisis o la curva de fuerza, como muchos llaman. Se han visto algunos videos que hablan de deportes y todo eso. Pues esta es el perfil de la curva de esfuerzo de este músculo. Ahora vamos a calcular la articulación, porque no solamente me interesa la fuerza del bíceps, pero también me interesa cuánta fuerza está recibiendo mi articulación, porque a veces es importante saber esas fuerzas porque no sabemos cuánta fuerza está recibiendo nuestro codo, qué tan lesivo puede ser ese ejercicio, estudiando la fuerza de reacción del codo y cómo es su reacción en él. En este caso vamos a utilizar en el punto A de la articulación, está recibiendo dos fuerzas, una fuerza en X y una fuerza en Y, como está aquí en negrito. Entonces generamos el vector fuerza de esa articulación. Ahora la fuerza vectorial del bíceps está dada por esta expresión del valor de la FM que hemos calculado en la amarilla. Sustituimos en el vector fuerza y aquí lo tenemos, solo sustituimos el valor, es un poco larga. Ahora la fuerza vectorial del peso, que no cambió porque pues ya estaba completamente definida. Y ahora vamos a aplicar la primera condición de equilibrio. Ustedes recuerden que en la preparatoria, en la universidad, vieron que la suma de fuerzas en X debemos sumar 0, la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Si hablamos de 3 dimensiones, la suma de Z debe ser 0. En este caso, el problema lo estamos considerando bidimensional. Entonces se nos va a simplificar un poquito el problema. Imagínense que hubiéramos trabajado en 3D, esto se vuelve una odisea, una locura en cuestiones matemáticas. Ahora sacamos nuestra suma de fuerzas en X, es igual a 0.
y sacamos la primera componente, que es Y. Como hablamos de X, Y va a ser el eje, la suma de las componentes en X. En este caso sería AX. La siguiente componente de la fuerza muscular sería esta, porque es la Y, en la dirección en Y. La colocamos acá, y aquí ya no hay más Y. La única que tenemos acá simplemente es expresión. Y ahora vamos a despejar la AX. ¿Qué es esto? Lo pinté de amarillo porque es una fórmula importante que voy a utilizar para graficar. Ahora hacemos la suma de fuerzas en Y. Todas las fuerzas que tengamos en Y es la que vamos a sustituir. Por ejemplo, aquí en la AY, que no está la J, es lo que vamos a sustituir. Ponemos acá. ¿Qué más? Aquí hay una J. Aquí en el eje Y sería esto, donde está la J. Sustituimos, pegamos este término y el otro término, que es el peso. De esa expresión vamos a despejar la AY. ¿Okay? Las J se eliminan porque pues simplemente factorizamos la J y 0 entre J nos da 0. Igual pasa con la Y de esta expresión. Entonces ya tenemos acá nuestras dos componentes de la fuerza de reacción del codo. Aquí tenemos cómo está cambiando, cómo es la fuerza en vertical de la reacción del codo y la fuerza horizontal del codo. Entonces, cómo está reaccionando. Luego, ahora vamos a sacar ya la fuerza de reacción total del codo, ya no sus componentes, sino la magnitud de esta fuerza que está presionando entre el húmero, el cúbito y el radio a esa articulación. Es muy importante obtener este valor. Entonces, por definición, para sacar esta magnitud está dado por A es igual a raíz cuadrada por AX al cuadrado más AY al cuadrado. Todo eso es para sacar nuestra fuerza de reacción, y simplemente sustituimos este valor acá al cuadrado y este cuadrado. Es una ecuación muy grande, pero también tiene mucha información. Bueno, pues con estas ecuaciones ahora vamos a sacar los valores. Recuerden que anteriormente les comenté que en nuestro brazo tenemos el punto A, indicamos que era 5 centímetros, de aquí a acá son 35 centímetros, y de aquí hasta no está insertado el bíceps en el hombro, está a 30 centímetros. Aquí ya tenemos, usamos una mancuerna de 10 kilogramos y la gravedad de la Tierra es 9.8 metros por segundo al cuadrado. De esta ecuación sustituimos los valores, simplificamos y obtenemos esta expresión. Igual hacemos con las dos componentes de la articulación AX y AY. Sustituimos los valores, simplificamos, y estas que tenemos acá vamos a sacar la fuerza de reacción total, que es este término. Entonces esta que está en amarillito es lo que vamos a graficar en un graficador, y ahorita vamos a sacar todo ese poder de las matemáticas y la parte biomecánica, a ver cómo se está comportando esa curva de fuerza del bíceps, y vamos a hacer estos análisis que vamos a interpretar luego. Ya estamos en el graficador, ya hemos sustituido los valores en las fórmulas. Aquí, primera instancia, aquí tenemos los grados, que es 1, 2, 3 grados, pero en la computadora no maneja en grados, sino en radianes. En el sistema decimal, los grados están en un sistema sexagesimal. ¿Se acuerdan? Hay un video que hice hablando de los babilonios que utilizaban el sistema sexagesimal para que pudiera facilitar los cálculos para ellos. Pero en este caso ya hemos convertido en radianes. Aquí tenemos la fuerza del bíceps, la fuerza muscular, nada más que aquí está en newtons, pero hemos transformado a kilogramos fuerza. ¿Por qué? Porque si yo digo, ok, voy a alzar una pesa de 80 newtons, no tenemos una referencia de cuánto es 80 newtons, no tenemos la sensación de esos 80 newtons de fuerza. Pero si digo, agarro una pesa de una mancuerna de 10 kilos o 15 kilos, ya tiene una idea de esa fuerza. Entonces, lo que vamos a manejar serían kilogramos fuerza. En realidad debe ser newtons, porque los newtons es la unidad de fuerza. Entonces, nada más para que se puedan apreciar un poquito, vamos a manejar en kilogramos fuerza. Aquí ya está el término de la reacción del codo en el eje X, la reacción del codo en el eje Y, y aquí ya es la magnitud total de esta fuerza de reacción del codo. Ahora vamos a graficarlos, y aquí tenemos esas gráficas y nos da un perfil de curvas. Aquí en negrito tenemos el perfil de la curva del bíceps, y vemos que hay un máximo esfuerzo.
Si ustedes se fijan, voy a poner aquí esta cosita hasta acá. Y vemos que cuando llega a 69 grados, obtiene el máximo, la máxima tensión del bíceps, y no ocurre a los 90 grados. ¿Por qué? Porque según la inserción del bíceps, cuando tenemos 90 grados, el bíceps no está completamente vertical con el número. Entonces hay un ángulo de inserción y en este caso pues no concuerda. Ocurre a los 69 grados, dependiendo de la morfología de la persona, dependiendo de las distancias que tenga punto de tensión de esa persona. Entonces puede cambiar, pero no llega a 90 como todos dicen. Cuando llega a 90 grados es el mayor torque, pero ese torque está generado por ese grupo muscular que es el supinador largo, el bíceps y el braquial anterior. Entonces en este caso, cuando llega a 90 grados ocurre el máximo torque. No significa que el bíceps alcance la máxima tensión. En este caso, la máxima tensión del bíceps, si ustedes quieren fortalecer mucho el bíceps, cuando llega a los 69 grados es el máximo. Para mí sería el máximo porque yo agarré mis propias medidas. Ahora, ¿qué pasa con la articulación del codo? Cuanto a la fuerza, miren, aquí cuando llegamos a los 69 grados, en este caso, cuando ocurre la mayor tensión del bíceps, no hemos alcanzado el máximo de la articulación. El máximo esfuerzo de la articulación está ocurriendo aproximadamente aquí lo podemos ver, entre 81 grados. Cuando llega a 81 grados ocurre la máxima tensión, y eso podemos saber en qué punto nuestra articulación está. Hay una tensión en él, ¿no? Prácticamente una fuerza excesiva nos puede dañar. Entonces en esta postura es que nuestro codito está en máxima tensión, y esto es importante porque podemos determinar en qué rango de movimiento puede ser un poco lesivo y tener cuidado en él. Si ustedes se dan cuenta, solo hemos agarrado una mancuerna de 10. Imagínense la tensión que existe dentro de nuestro cuerpo. Esa tensión muscular es mucho mayor de lo que alzamos. Por ejemplo, si nosotros agarramos una mancuerna de 10 kilos, todos tenemos la idea de que la tensión del bíceps va a ser 10 kilos. No, sino es muchísimo. Hay mucha tensión y mucho estrés en nuestros tejidos por alzar un objeto, y esto es lo que nos da las matemáticas, y es lo que podemos observar. ¿Qué pasaría cuando ya tenemos aquí a 90 grados, aproximamos a 90? Pues la tensión del bíceps va disminuyendo hasta que llegamos a los 145 grados, que es el límite mecánico que tenemos en este caso. Pues disminuye, pues ya no podemos seguir más. ¿Por qué? Porque ya que ya no podemos, por ahí hay una limitante de nuestra articulación. Entonces este es el máximo esfuerzo. Ahora, ¿se puede pasar este punto, el máximo esfuerzo, correrlo a mayor grado? Sí se puede. Hay ciertas posturas, por ejemplo, si yo quiero hacer el curl del bíceps un poco inclinado hacia adelante, puedo mover ese perfil de curva y trabajar que esta fuerza se traslade a ángulos un poquito mayores, o me pongo un banco inclinado hacia atrás para que yo pueda bajar ese perfil de curva. Se puede modificar, pero gracias a las matemáticas podemos observar todo lo que está pasando. En el análisis matemático que acabamos de hacer en la parte biomecánica, nos dimos cuenta que el bíceps no tiene la máxima tensión cuando está a los 90 grados, como muchos piensan. Es debido por la geometría. Entonces cuando extendemos y flexionamos el codo, el ángulo de inserción del músculo del bíceps cambia, y eso hace que pues tenga esas variaciones de tensiones. Pero eso sí, cuando estamos a 90 grados es cuando ocurre el máximo torque, pero los tres músculos hacen eso posible. Los tres músculos, que es el supinador largo, el braquial anterior y el bíceps, en su conjunto están realizando el máximo torque. Eso sí, pero por sí solo el bíceps no, en esta postura, el bíceps no está teniendo la máxima tensión aproximadamente a los 67, 61 grados, según lo que hayan, según también la morfología de su cuerpo, porque yo tomé del punto de mi articulación hasta la pude ser son 5 centímetros.
donde agarré la pesa está a 35 centímetros y de mi articulación a donde está insertado el bíceps está a 30 centímetros de distancia. Y esto hace que funcione de otra manera. Esto también es importante, por ejemplo, cuando las personas a veces tienen los antebrazos cortos, tienen mayor fuerza. Eso lo pueden ver por los levantadores de pesas, que son más cortitos, son más chaparritos y tienen mayor fuerza. Es por los brazos de palanca, y eso lo vamos a hacer en otro video mucho más adelante. Pero se den cuenta que en realidad cuando ustedes alzan un peso, por ejemplo este de 10 kilogramos, el bíceps no está trabajando 10 kilogramos, está trabajando muchísimo más, demasiado, y muchas fuerzas internas. Y no solamente estoy trabajando esos 3 grupos musculares, también están trabajando mis manguitos rotadores y lo que es los deltoides, mantener toda esa postura. También mi espalda está trabajando para mantenerme erguido sin que haga esas fluctuaciones, porque a veces cuando no estamos fortalecidos o que tenemos a oscilar, ¿sí? Ponemos a balancearnos, y eso no debemos permitirlo. ¿Por qué? Porque toda nuestra fuerza no se va a canalizar en el bíceps que queremos trabajar, sino se va a transferir a los otros grupos musculares que no estamos trabajando. Por eso es importante fortalecer todo esto. Bueno, pues hemos ya concluido con este video. Denle pulgarcito arriba, suscríbanse, compártanlo a todos sus amigos, sus cuates, para que esto podamos hacer más videos. Y en sus sugerencias pongan qué quieren o qué parte del cuerpo quiere que analicemos. Esto es con el fin bueno, para ir mejorando el canal y ustedes vayan aprendiendo muchísimo sobre lo que es la biomecánica y las posturas. Si ustedes quieren fortalecer su cuerpo, hay que tener 2 cosas. Hay que hacer los ejercicios con mucha técnica, ¿ok? Mucha técnica, y no sobrepasarse con los pesos, porque las fuerzas dentro de su cuerpo son muy grandes y no lo sabían. Además, hay que hacer conciencia y con la ciencia para ir mejorando. ¿Sale? Nos vemos, que se cuiden mucho y les mando un fuerte abrazo. Y recuerden que la educación y la ciencia y los bíceps es la fortaleza de un país. Nos vemos, hasta pronto.